AMIA. A 30 años del peor atentado que sufrimos los argentinos. Eduardo Feynman, Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz, Marcelo Birmacher, Miguel Wiñaski, Tato Yang. ¿Dónde estabas y qué sentiste cuando sucedió el atentado a la AMIA? Yo estaba justamente aquí, en Radio Mitre. Estábamos haciendo un estudio que está a pasos de aquí, con Néstor Ibarra. Él conducía el Hoy por Hoy. Estabas en mi departamento del Caballito, ahí en la calle Directorio, y en el living estaba jugando Dieguito, mi hijo, tenía 3 años, 4 años. Estaba en mi casa, por ese entonces yo vivía en Parque Patricios. Yo estaba muy cerca, 15 cuadras, algo así, iba a trabajar. De pronto sentí ese estruendo horriblemente inolvidable y naturalmente me dirigí al sitio. Y se sintió una explosión y un cimbronazo de todo el edificio muy grande. Temblaron las ventanas y los vidrios y rápidamente empecé a averiguar y a llamar. Yo era subdirector de una revista semanal. Estaba en una confitería. Bueno, al rato me llegó la información, me fui rajando a la redacción y ahí me enviaron como a la puerta del hospital que está ahí cerca de la AMIA, el hospital de clínicas, a 2 cuadras de la AMIA. A ver cómo, bueno, ahí estaban llevando a los heridos, se acercaban familiares preguntando a ver si su familiar estaba vivo, cómo estaba. Estaba en la revista Gente. Durante 30 años, desde los 20 en adelante, estuve en las redacciones, y todas las redacciones me parecen una, pero esa redacción no la puedo olvidar por lo que significó el shock de aquel día, ¿no? A los pocos minutos, el Chaucha Bianco, que era un productor del programa Hoy por Hoy, fue hasta el lugar donde está la AMIA, porque alguien dijo la explosión ocurrió ahí, en esas cercanías de la AMIA, y cuando llegó se encontró con algo tremendo. Urgente comunicación con el móvil de Radio Mitre. Carlos Bianco, buen día. Eduardo, si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. En el cordón de la vereda corría sangre, no ese agua que corre por el cordón de la vereda, sangre, ¿no? La sangre de los muertos, de las víctimas, de los heridos, y esa sangre es la herida, la evidencia de la herida, del flujo que continúa abierto de una cicatriz, que no cicatriza. En el atentado contra la AMIA yo terminé de consolidar la idea de que el fundamentalismo islámico estaba ocupando el lugar en el mundo que habían ocupado los nazis entre los años 30 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sentí un gran estupor cuando nos enteramos que había sido efectivamente un atentado terrorista. Sentí terror, no era yo una víctima, pero sentí el terror porque había una bomba en el medio de la ciudad y uno no sabía exactamente qué había ocurrido, ¿no? Por cierto, una gran anarquía. Y sentí una amenaza inmediata, que era contra el mundo libre y contra mí en particular como parte de una democracia y como parte del pueblo judío. ¿Qué cambió en la Argentina después del 18 de julio de 1994? Yo creo que ese día terminamos de confirmar con estupor que nos habían declarado la guerra. Nos tuvimos que sumar, quisiéramos o no, a la batalla en defensa de la libertad. Y hasta el día de hoy seguimos encuadrados porque también atentaron contra nosotros, porque éramos la primera democracia de la región. El atentado nos mostró que estábamos muy vulnerables, nos mostró todo nuestro estado de indefensión,
mostró que Argentina no estaba aislada de los problemas del resto del planeta, mostró que no teníamos un servicio de inteligencia acorde a lo que se necesitaba, que no teníamos un poder judicial acorde a lo que se necesitaba. Lo que cambió en la Argentina es el valor de la vida, el valor de la seguridad. Uno piensa que ya jamás íbamos a estar seguros en este país. La impunidad desde ese momento hasta ahora todavía continúa. Hubo una voluntad de cambio que fue frustrada, que fue mutilada, en donde al fin y al cabo se fue esclerosando esa cicatriz que siguió sangrando, pero ya esclerosada, ¿no? Una cicatriz abierta que con el correr del tiempo, en lugar de cerrarse, de surcirse, de curarse, se fue ahondando. Yo estoy acá a mi costado con la mano temblorosa de una madre que me sacude pidiéndome y preguntándome por su hijo. Y realmente es muy difícil hablar en estas condiciones. Pone estruendo, no tiene explicación. ¿Por qué tiene que pasar algo así? ¿Por qué contra la comunidad judía? Después hubo otro cambio, sin duda, que es que la investigación de AMIA lo que demuestra es que es ejemplar en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es una conjunción de mala praxis, chapucería, mala intención, conspiración, y todo eso junto hace un crimen perfecto. Se sabe a lo largo de los años que Irán es un estado terrorista y que ese gobierno del año 94 había diseñado el atentado a la AMIA, ¿no? El terrorismo de Hezbollah, monitoreado, fogoneado por Irán, había finalmente hecho un daño terrible a nuestro país, había quebrado la convivencia social en nuestro país y había instalado lo más terrible de todos y lo que nos vamos a arrepentir durante muchísimo tiempo, que es la impunidad. Pero básicamente el atentado a la AMIA nos trajo miedo, nos trajo el terror a los argentinos. Éramos hasta ese momento, yo diría, un país muy provinciano, muy cerrado sobre nosotros mismos. Y ahí descubrimos que no, que éramos para el mundo un punto en especial y que debíamos mirar más al mundo. ¿Crees que se hará justicia con las víctimas de la AMIA? Tengo mis serias dudas. Si mi corazón optimista plantea de que va a haber justicia con las víctimas de la AMIA, estaría un poco siendo exageradamente optimista. No se puede hacer justicia ya 30 años después. Es difícil creer después de tantos años que puede llegar una especie de justicia, ¿no? Creo que no va a haber justicia si no hay un juicio en ausencia. Se va a hacer justicia con las víctimas de la AMIA, no de una manera esperanzada, mística o metafísica, sino comparativamente. Nuestro país, cuando se trata de este tipo de situaciones, hay un entramado mafioso en la justicia, en los gobiernos, en la dirigencia política, en las propias fuerzas de seguridad, que generalmente tiende a ocultar, tiende a ser cómplice, tiende a que no haya justicia, y por eso yo hablaba recién de impunidad. Se ensució la causa, se llenó de trampas, se complejizó, hasta luego un pacto con Irán. Por lo menos la justicia argentina ha avanzado un poquito más en este año 2024, declarando que el Estado de Irán tuvo mucho que ver con el atentado, lo planificó, lo llevó a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. En los primeros 10 días, se sabía lo que había ocurrido. Y si se sabía, ¿por qué no se hizo justicia? Esta es una gran pregunta que nos interpela a todos. De hecho, el principal responsable hasta ahora, por lo que se sabe del atentado, que se llama Moshen Rabani, que era un funcionario importante de la Embajada de Irán, estuvo en la Argentina viviendo hasta 1997, 3 años después del atentado. No hubo nunca intención de esclarecer bien qué es lo que había pasado. Ojalá algún día los responsables que todavía están libres en Irán algún día queden presos. Sería bueno que haya un juicio en ausencia, por lo menos para que las víctimas tengan una verdad probable sobre lo que pasó. Creo que eso sí es posible y hay que seguir luchando para que eso ocurra. Sin embargo, después hubo
contactos amigables de algunos personeros cercanos al gobierno kirchnerista, con Moshe Rabani y otros, y el pacto con Irán, vuelvo a repetirlo, y ese pacto de pretendida impunidad obtura la cuestión de la justicia. Ojalá la hubiera, es necesario que en algún momento exista la justicia. Lo que sucedió con AMIA, esta impunidad de 30 años con AMIA, es un triste ejemplo de cómo no se investiga en la Argentina y de cómo los asesinos zafan. Hacer justicia a las víctimas de la AMIA es librar y acercarnos a la victoria en la lucha contra el islamo-nazismo, y acercarnos a la victoria y seguir la lucha contra el islamo-nazismo también acerca a hacer justicia a las víctimas de la AMIA. Ojalá que algún día haya justicia para ellos. Hace años que vienen pidiendo justicia, del 94 para aquí, todos los santos días y todos los años los familiares piden justicia para sus muertos, ¿no? Mi esperanza no termina. Ojalá haya justicia para todos, como bien dice la Biblia. Justicia, justicia perseguirás. Justicia, justicia perseguirás. AMIA, 30 años.